Hola a todos y bienvenidos. Esto es Custom Motovlog y hoy os traigo un vídeo y creo que es un tema muy interesante. Así que espero que os guste y además que os sirva de utilidad a los suertudos que estén decidiéndose entre comprar una flamante Yamaha XV950R, la aún llamada Bolt para los amigos o una estupenda Honda Rebel 1100. Sin más preámbulos, dentro intro. Pues vamos al lío. Os comento, hace poco saqué un vídeo sobre motos interesantes actuales, y si bien es cierto que era un vídeo un poco genérico sobre modelos muy diversos, uno de los comentarios me dio una idea genial. Uno de los suscriptores veteranos del canal me preguntaba qué pensaba sobre la Bolt y la Rebel 1100, que cuál de las dos prefería, y la cosa es que caí en la cuenta que esas son para mí de lejos las dos mejores opciones actuales del mercado de custom japonesas, pero no se me había ocurrido nunca compararlas. Gracias a ese suscriptor, cuya identidad mantendré privada por si las moscas, podré subsanar ese fallo con este vídeo. Voy a utilizar para este vídeo el típico sistema de puntos para la mejor moto en cada categoría, y la ganadora será la que tenga más puntos al final de todo. Ya está bien de tanta introducción y vamos a ir empezando con las categorías. La primera categoría que vamos a ver en esta comparación es una muy sencilla y que no da lugar a errores o discusiones, es la de la potencia. En primer lugar tenemos los 85 caballos de la Rebel, con refrigeración líquida y 2 cilindros en paralelo de 8 válvulas, con homologación Euro 5, un dato importante, y 1084 centímetros cúbicos. Nuestra segunda concursante, la XV950R, tiene 52 caballos en un motor con 2 cilindros en V refrigerado a aire de 942 centímetros cúbicos y homologación Euro 4. Pues bien, es una victoria clara para la Rebel 1100 que tiene 33 caballos más que la Bolt. Este punto se lo lleva la Honda. Pues aquí tenemos otra categoría sencillita, la del precio, por lo que vamos a hacer este apartado bastante rapidito. La Rebel tiene un precio de 10.400 euros, mientras que la Bolt se vende por 9.899. Aunque no se trate de una diferencia muy grande, la victoria sigue siendo para la Yamaha, punto para la Bolt. Ahora vamos con las piezas en el aftermarket, para hacer la moto a tu gusto. Ambas son motos custom, por lo que es de suponer que el que la compre tiene la intención de cambiarle alguna que otra cosilla. Al llevar mucho más tiempo en el mercado que la Rebel, la Bolt tiene muchas más opciones en cuanto a piezas para darle tu toque personal, tanto las propias de Yamaha como las que puedas encontrar de otros fabricantes. Mientras que la Rebel apenas tiene alguna que otra cosa a la venta para customizarla, a fecha de estar grabando este vídeo. Por lo tanto, la ganadora en cuanto a posibilidades de customización es la XV950R. Otro punto que me interesa mucho, la autonomía de los modelos. La Yamaha tiene un consumo de 5 litros a los 100 y un depósito de 13 litros, lo cual nos da una autonomía de hasta unos 260 kilómetros, mientras que la Rebel tiene un depósito de 13,6 litros y un consumo de 4,9, lo cual nos da una autonomía de 275. Es una victoria muy ajustada, pero las reglas son las reglas y este punto se lo lleva la Honda Rebel 1100 por tener una autonomía un poquito mejor que la Bolt. Vamos con un punto completamente subjetivo, aunque intentaré dar mis razones. La estética de la Honda Rebel es bastante particular. Tiene mucho de una naked y lo fusiona con el estilo custom. El resultado es agradable en general y es un modelo bastante logrado, a excepción de mi modo de ver del escape horrible que trae de serie. Por otra parte, la Bolt. Por cierto, a estas alturas del vídeo os habréis dado cuenta de que, pese a que no es ya su nombre oficial, yo sigo llamando a la XV950R como Bolt, ¿no? Pues bien, no pienso dejar de hacerlo. Para mí siempre será la Bolt. Bueno, me he ido un poco por las ramas y retomo el tema. La Bolt tiene unas líneas y un estilo mucho más clásico y custom al uso, que nos recuerda a muchos modelos icónicos que ha tenido la marca y en algunas cosas también al estilo americano. Por tener unas líneas custom más clásicas e ir más con el estilo que me agrada a mí, le doy este punto a la XV950R.
tema complicado. El sonido de ambos modelos no es especialmente bueno, aunque la Bolt puede lograr un sonido algo más agradable y parecido al de una moto custom de toda vida cambiando sus escapes. El sonido de la Rebel, aun con ese cambio, no se acerca al de una moto custom. Eso se debe al propio estilo del motor que lleva y es un tema que no va a tener una solución clara de momento. No es que suene mal, pero no suena como una custom. Por ello, el punto del sonido se lo va a llevar la Bolt. Este es probablemente el punto que más quebraderos de cabeza me ha dado mientras preparaba el vídeo, y es el de las sensaciones al conducir. Tras darle muchas vueltas, he decidido quedarme en lo más básico. La Honda Rebel pesa 223 kilos frente a los 252 de la Yamaha, y además la Honda tiene 85 caballos, unos cuantos más que los 52 de la Bolt. El resultado que nos da eso en cuanto a sensaciones es que la Rebel transmite mucha más fuerza y poder mientras la llevas. Pese a no ser una sensación custom al uso, es más divertida de conducir que la Bolt. Por eso, y con algo de pena, le voy a dar ese punto a la Honda Rebel. Este es un bonus que quiero dar yo. Yamaha no ha sacado actualmente una versión de la XV950R actualizada a la normativa Euro 5. Por consiguiente, no termina de ser una buena opción comprar una Bolt por tan solo 600 euros menos, teniendo en cuenta ese detalle. Yamaha, por favor, saca modelos nuevos de la XV950R, te lo pido. Mientras tanto, punto extra para la Honda por tener su moto actualizada como toca. Y este es el último punto que voy a dar, es una cosa que me pone hasta nervioso. La Bolt inexplicablemente tiene 5 marchas, una cosa que no puedo llegar a entender, ya que le vendría muy bien una sexta para autovías y velocidades altas constante. Es para mí la peor pega que tiene la Bolt frente a la Honda, que por supuesto sí tiene 6 marchas. Punto para la Rebel. He intentado hacer un vídeo un poco objetivo y la clara ganadora es la Rebel 1100. Y ahora que he dejado esto claro, os digo lo siguiente. Respondiendo a la pregunta del suscriptor de cuál de las dos me compraría sin lugar a dudas la Bolt. Me gusta más, y pese a que sobre el papel es peor en prestaciones, me gusta. No sé exactamente por qué, pero ese modelo me encanta y cada vez que me veo uno por la calle me quedo embobado mirándolo. Cosa que no me ocurre con la Rebel 1100. Y lo sé, es totalmente ilógico, pero nadie dijo que tienes que elegir una moto por ser la más sensata. De ser así, quizás yo tendría un scooter y no es el caso. Por lo que, estos son los datos, pero, por supuesto, elegid con el corazón la que más os guste y no os arrepentiréis. Esto va a ser todo, espero que os haya servido de ayuda este vídeo y que si en algún momento os decidís por alguno de los dos modelos, me mandéis una foto, eso siempre me gusta mucho. Un saludo, gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Una cosa antes de que te vayas, esto es un poco brusco, pero se trata de una intervención. He mirado las estadísticas de este canal y solo el 15% de la gente que ve los vídeos está suscrita. El 15%. De cada 8 personas que lo ven, solo una se ha suscrito. Si tú eres esa persona, mis respetos y puedes seguir por su camino, mi buen señor. Este mensaje no es para ti. Pero si eres uno de los otros 7, suscríbete copón, que es gratis, no te cuesta nada. Es ese botoncito de debajo del vídeo que pone suscribirse, en rojo. Dale y harás muy feliz al que hace los vídeos y también a su perrete.